Sale. Buenos días, tardes o noches, amigos del canal IEI, Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Nosotros somos alumnos de la ESIME Zacatenco, pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices y SISA. Les presentaremos el video número 30, Cambio y Transferencia de Exergia. Lo haremos mi compañero Villarrosa Romualdo y su servidor, Albiter Juan Carlos. Somos el equipo número 1, perteneciente al grupo 3SM2. Comenzamos. Para comenzar, la exergia es una propiedad termodinámica de una sustancia en un entorno que permite determinar el potencial de trabajo útil de una determinada cantidad de energía, que se puede alcanzar por la interacción espontánea entre un sistema y su entorno. Informa de la utilidad potencial del sistema como fuente de trabajo y es una propiedad termodinámica, por lo que es una magnitud cuya variación solo depende de estados iniciales y finales. El objetivo. En este video se explicará y se hablará acerca de los cambios y transferencia de la exergia para permitir a la audiencia el conocer y manejar mejor estos temas. La propiedad de exergia es el potencial de trabajo de un sistema en un ambiente especificado y representa la cantidad máxima de trabajo útil que puede obtenerse cuando el sistema llega al equilibrio con el ambiente. Al contrario de la energía, el valor de la exergia depende tanto del estado del ambiente como del estado del sistema. Por lo tanto, la exergia es una propiedad de combinación. Bien, la exergia de un sistema que está en equilibrio con su ambiente será igual a cero, debido a que el estado del ambiente se conoce como estado muerto, porque desde un punto de vista termodinámico el sistema está prácticamente muerto, pues no se puede realizar algún trabajo cuando se alcanza este estado. Bien, en general la energía interna va a consistir de cuatro energías, que son la sensible, la latente, la energía química y la energía nuclear. Sin embargo, cuando en un sistema hay una ausencia de una reacción química o nuclear, pues la energía química y nuclear son insignificantes. De esta manera, se puede considerar que la energía interna del sistema va a consistir únicamente en la energía sensible y la energía latente, y estas pueden ser transferidas hacia el sistema o desde nuestro sistema al exterior en forma de calor, siempre y cuando haya una diferencia de temperatura en la frontera del sistema. La segunda ley de la termodinámica va a establecer que el calor no puede convertirse completamente en trabajo. Es por esto que no podemos obtener el total de trabajo igual a la energía interna de nuestro sistema. Es por esto que debe ser menor a la energía interna de nuestro sistema. Aquí tenemos el ejemplo de un sistema de energía sin flujo o de un sistema cerrado. En este caso vamos a considerar que tenemos un dispositivo que, como pueden ver, es el rectángulo, que va a ser un cilindro émbolo, el cual va a contener un cierto fluido que va a tener una masa M, y este va a estar a una cierta temperatura T y a una presión P. En este sistema, la masa que se encuentra dentro del cilindro va a tener un cierto volumen, que va a ser un volumen V, con una energía interna U y una entropía S. El sistema experimenta entonces un cambio diferencial de estado, durante el cual el volumen va a cambiar por una cantidad diferencial de volumen, que va a ser una diferencial de V, y el calor se transfiere en una cantidad diferencial, que esta se va a representar como la diferencial de Q o la diferencial de calor. Y al tomar esta dirección de las transferencias de calor y trabajo que provienen de este sistema, se obtiene que la diferencial de la energía de entrada menos la diferencial de la energía de salida va a ser igual a la diferencial de la energía total de nuestro sistema, que también se puede representar como la energía, bueno, menos la diferencial del calor, que esto indica que sale, menos la diferencial de trabajo, va a ser igual a la diferencial de energía interna de nuestro sistema. De aquí tenemos que de estas fórmulas se puede obtener que la diferencial de trabajo va a ser igual a la presión por la diferencia que tenemos de volumen. La presión va a ser igual a la diferencia de presiones, como pueden ver, la presión final menos la presión inicial, y esta va a multiplicar a la diferencial de volumen, más nuestra presión inicial por la diferencial de volumen. De esto se puede obtener que
La presión menos la presión inicial va a ser por la diferencial de volumen, es nuestro trabajo útil. Entonces obtenemos que nuestro trabajo útil más la presión inicial por la diferencial de volumen va a ser nuestra diferencial de trabajo. De esto vamos a tener que, de la fórmula siguiente, de la fórmula de trabajo, vamos a tener que W va a ser igual, que nuestra W va a ser igual a uno menos la división que se da entre la temperatura inicial y nuestra temperatura final. Y esto va a multiplicar a la diferencia de calor que obtenemos de nuestro sistema, dando como resultado que tenemos una diferencial de calor menos la diferencial de temperatura inicial, menos la división entre la temperatura inicial y la temperatura normal, que va a multiplicar por ende a la diferencial de calor. Ya resolviendo todo esto, tenemos finalmente que la diferencial de calor va a ser igual a la diferencial de trabajo menos la temperatura inicial, que va a multiplicar a la diferencia de entropía de nuestro sistema. Sustituyendo en estas expresiones, vamos a obtener lo siguiente. En general, en un sistema cerrado se pueden poseer energía cinética y potencial, por lo que la energía total de nuestro sistema de este tipo va a ser igual a la suma de sus tres energías, nuestra energía interna en el sistema, nuestra energía cinética y nuestra energía potencial. Al observar que la energía cinética y potencial de hecho son formas de la exergia de un sistema cerrado de masa m va a quedar de la siguiente manera, donde tenemos que esta exergia va a ser igual a la diferencia de energía internas, tenemos la final menos la inicial, más la presión inicial que va a multiplicar nuestra diferencia de volumen, nuestro volumen final menos el volumen inicial, y esto menos la temperatura inicial que va a multiplicar la diferencia de entropía de nuestro sistema, que va a ser la entropía final menos la inicial, más aquí tenemos la suma de la energía cinética, que va a ser la masa por la velocidad elevada al cuadrado dividida entre 2, y nuestra energía potencial, que va a ser masa por gravedad por la distancia o la altura a la que se encuentra nuestro sistema. Después tenemos que por unidad de masa, la exergia del sistema cerrado o de un sistema sin flujo se va a expresar de la siguiente manera. Esta exergia por unidad de masa va a ser igual a la diferencia de nuestra energía interna más la presión inicial, que va a multiplicar a la diferencia de volumen menos la temperatura inicial, que va a multiplicar a nuestra diferencia de entropía, más la velocidad elevada al cuadrado sobre 2 más nuestra gravedad por la distancia, donde vamos a tener que esto va a ser igual a la energía específica que tenemos en el sistema, su diferencia, la final menos la inicial, más la presión inicial que multiplica nuestra diferencia de volumen, menos la temperatura inicial que va a multiplicar a nuestra diferencia de entropía. El cambio de exergias que se da en un sistema cerrado durante un proceso se puede definir como la simple diferencia que hay entre las exergias final e inicial del sistema, teniendo de esta manera el siguiente despeje, donde se observa que la exergia, o bueno, delta X va a ser igual a la exergia final menos la exergia inicial, donde tenemos que va a ser la masa que va a multiplicar a la diferencia de las exergias por unidad de masa, donde tenemos que va a ser nuestra energía latente del sistema final menos la inicial, más la presión inicial que multiplica la diferencia de volúmenes, menos la temperatura inicial que va a multiplicar a nuestra diferencia de entropías. De esta manera, se obtiene que vamos a tener que al final va a quedar la diferencia de energía interna más la presión inicial por el volumen, por la diferencia de volumen, menos la temperatura inicial por la diferencia de entropías, más la masa que va a multiplicar la velocidad de 2 a 2 y la velocidad de 1 a 2 dividido entre 2, que esto va a equivaler a nuestra energía cinética y más nuestra energía potencial, que es la masa por la gravedad por la diferencia de alturas o de distancia. Después, el cambio de exergia de un sistema cerrado durante un proceso también se puede definir o tomarse como la diferencia de las exergias por unidad de masa, lo que nos da la siguiente fórmula, donde vemos que esta diferencia va a ser igual a la diferencia de las exergias por unidad de masa, donde tenemos que esto va a ser igual a la diferencia de la energía interna de nuestro sistema, más la presión inicial por la diferencia de volúmenes, más la temperatura inicial por la diferencia de entropías, y a esto le vamos a agregar la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre 2 más la gravedad por la diferencia de distancia o de alturas, donde vamos a tener que, ya resolviendo esta ecuación, tenemos que quedar como la energía latente específica en su diferencia, la final menos la inicial,
más la presión inicial por la diferencia de volúmenes menos la temperatura inicial por la diferencia de entropías. Para la energía en un sistema cerrado estacionario, los términos de energía cinética y potencial desaparecen, ya que esta, como lo dice su nombre, es estacionario. Y cuando estas propiedades de un sistema no son uniformes, la exergia del sistema se puede determinar mediante una simple integral, la cual es la siguiente. La exergia de nuestro sistema va a ser igual a la integral de la exergia por unidad de masa, que va a multiplicar a la diferencial de masa. Esto va a ser igual a nuestra integral con respecto al volumen de nuestra exergia por unidad de masa, que va a multiplicar a la densidad de nuestro sistema por la diferencial del volumen. El trabajo para una exergia de una corriente de flujo es esencialmente el trabajo de frontera que se realiza por un fluido y sobre este que está corriendo de por debajo. Por lo tanto, la exergia asociada con el trabajo de flujo va a ser equivalente a la asociada con el trabajo que tenemos en la frontera. Y este va a ser el exceso de trabajo de frontera realizado contra el aire atmosférico a una presión inicial o presión cero para desplazarlo en un cierto volumen, donde tenemos que nuestra exergia de flujo se va a ser representada por la siguiente ecuación que se observa aquí. La exergia de flujo va a ser igual a la presión que multiplica el volumen menos la presión inicial por ese mismo volumen. Y de esta manera vamos a tener que factorizando, la exergia de flujo va a ser igual a la diferencia de presiones, la final menos la inicial, que multiplican al volumen. La exergia asociada con la energía de flujo se obtiene reemplazando la presión P en la relación de trabajo de flujo por el exceso de presión con respecto a la presión atmosférica P y P0. Entonces, la energía de una corriente de fluido se determina simplemente haciendo una relación y sumando esta relación anterior de exergia de flujo a la relación para un fluido que no se encuentra en movimiento. De esta manera tenemos que la exergia de un fluido en movimiento va a ser igual a la de un fluido estacionario, es decir, que no está en movimiento, más la exergia del flujo como tal, donde vamos a tener que esto va a ser igual a la diferencia de energías internas más la presión inicial por la diferencia de volúmenes menos la temperatura inicial por la diferencia de entropías, más la velocidad elevada al cuadrado sobre 2, más la gravedad por la distancia, más la diferencia de presiones por volumen. Realizando todas las operaciones correspondientes, tenemos que al final nos va a quedar como la diferencia de entalpías menos la temperatura inicial, que multiplica la diferencia de entropía, más la velocidad al cuadrado sobre 2, más la gravedad por la distancia. Ahora, la expresión final se llama energía de flujo y se expresa de la siguiente manera. La exergia de flujo va a ser igual a la diferencia de entalpías menos la temperatura inicial por la diferencia de entropías más la velocidad al cuadrado sobre 2 por la más la gravedad por la distancia. Y esta es la ecuación final que se obtiene de una exergia de flujo. Ahora tenemos el ejemplo de un problema donde nos dice que un recipiente rígido de 200 metros cúbicos contiene aire comprimido a 1 megapascal de presión y 300 grados Kelvin. Determinar cuánto trabajo puede obtenerse de este aire si las condiciones ambientales son de 100 kilopascales y 300 Kelvin. Aquí tenemos primero que tenemos que encontrar la masa 1, para lo cual vamos a usar la presión 1 por el volumen entre la constante de los gases por la temperatura 1, de lo cual vamos a obtener que va a ser a 1000 kilopascales, que multiplica a 200 metros cúbicos, que es nuestro volumen, y esto lo vamos a dividir entre la constante de los gases, que es de 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, y esto por la temperatura 1, que es de 300 Kelvin, lo que nos da que la masa es de 2323 kilogramos. Después de esto, hacemos las siguientes operaciones, donde dado que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura inicial, obtenemos que nuestra presión va a ser igual a la constante de gases, que multiplica la temperatura inicial por la presión inicial entre P1 menos 1. Por lo tanto, vamos a obtener que nuestro flujo por unidad de masa de la exergia 1 va a ser igual a la constante de gases, que va a multiplicar a la temperatura inicial por la presión inicial entre la presión 1 menos 1, más la misma constante que va a multiplicar a la temperatura inicial por el logaritmo natural de P1 sobre la P inicial. Y esto va a ser igual a nuestra constante de gases por la temperatura cero, que va a multiplicar
hasta la operación total del logaritmo natural que se da entre P1 sobre P inicial más la presión inicial sobre P1 menos 1, donde obtenemos nuestra constante que es de 0,287 por 300 Kelvin y nuestro logaritmo de 1000 kilopascales sobre 100 kilopascales más 100 kilopascales sobre 1000 kilopascales menos 1, lo que nos da un total de 120,76 kilojoules por kilogramo. Y de esta manera obtenemos que para obtener nuestra exergia 1 vamos a tener que hacer igual a la masa por la exergia por unidad de masa, donde o sea, ya sabemos que la masa 1 es de 2323 kilogramos y nuestra exergia por unidad de masa va a ser 120,76 kilojoules por kilogramo, lo que finalmente nos da una exergia de 280,525 kilojoules, que se puede redondear en 281 megajoules. Y el potencial de trabajo del sistema es de 281 megajoules. Por lo tanto, un máximo de 281 megajoules puede ser obtenido de trabajo útil del aire comprimido almacenado en este recipiente. Transferencia de exergia por calor, trabajo y masa. La exergia se puede transferir hacia o desde un sistema en tres formas: calor, trabajo y flujo másico. Esta transferencia siempre es reconocida por la frontera cuando la exergia cruza, por lo que se representa como exergia ganada o perdida por un sistema dentro de este proceso. Al lado derecho tenemos un sistema en general que nos indica que entran estos tres tipos de fluidos a un sistema, o sea, la masa, calor y trabajo. Dentro de él hay una variación y sale su respectivo valor de masa, calor y trabajo. Transferencia de exergia por calor. Q. La transferencia de calor la acompaña la transferencia de exergia. Se sabe que solo una porción de ese calor se convierte en trabajo, que es una forma de energía organizada. Al lado derecho tenemos la fórmula bueno, en la otra diapositiva tenemos la fórmula que nos explica cómo se obtiene esta variación de exergia a través del calor. Se utiliza una fórmula que mencionó mi compañero, que es de uno menos la temperatura del ambiente sobre la temperatura que se va a administrar, que multiplica el calor, y estos valores por lo regular siempre nos resultan en kilojoules. Para poder utilizar esta fórmula debemos saber que T sub cero significa temperatura del ambiente, o sea, eso depende mucho del lugar en el que te encuentres, y T, que significa la temperatura transferida por una fuente térmica. También debemos de saber que si T es mayor a T sub cero, la exergia y la transferencia de calor van en la misma dirección y aumenta la exergia y la transferencia de calor disminuye. Si T es menor a T sub cero, la exergia y la transferencia de calor están en direcciones contrarias, ya sea que una vaya a la derecha y otra a la izquierda o viceversa. Y ahí la exergia disminuye. Si T es igual a T sub cero, significa que las temperaturas están en el punto de transferencia. Y también se da que la transferencia de calor sea cero, pero esto sucede cuando los sistemas son adiabáticos y cerrados. Ahora bien, también tenemos la transferencia de exergia por trabajo o W. La exergia es el potencial de trabajo útil y la transferencia de exergia por trabajo puede expresarse como el trabajo real menos el trabajo del alrededor. Y para poder utilizar esta fórmula debemos saber que el trabajo del alrededor es igual a P sub cero por el volumen 2 menos el volumen uno. P sub cero es la presión atmosférica y eso también va a depender del lugar en el que nos encuentremos. B1 y B2 B2 es el volumen final y B1 es el volumen inicial del sistema, ya sea que sea un cilindro cerrado o cualquier otro sistema. Y aquí tenemos las fórmulas que están más expresadas. Y por último tenemos a la transferencia de exergia por masa. La masa contiene exergia, al igual que energía y entropía. Por lo tanto, las tasas de transportación
de exergia, entropía y energía hacia adentro o hacia afuera del sistema son proporcionales al flujo másico. Y la transferencia de exergia por masa se puede expresar o se puede obtener por X masa que multiplica a la masa que ya que nos está dando el problema por el símbolo SIU. Y en la parte de abajo también, dependiendo de qué fluido sea, se va a utilizar una integral que sería la integral de SIU por la densidad de ese fluido, por el volumen que está ocupando, por la diferencial del área. Y la transferencia de exergia por masa es cero en sistemas cerrados. Bueno, como comentarios finales, la exergia va a ser el potencial de trabajo en un sistema, lo cual va a ser la cantidad de trabajo que puede obtenerse de su energía, pero esta no puede ser mayor a la energía interna de nuestro sistema, y esta va a ser de suma importancia para tener una idea del trabajo que puede ser obtenido en diferentes procesos, y es así como se puede mejorar o buscar la manera de hacer más efectivos los sistemas en base a esta propiedad. Por nuestra parte sería todo y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y si este video los ayudó, no olviden darle like y compartirlo. Gracias por su atención.